buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta sede universitaria, a esta sala Rafael Altamira, que tanto prestigió nuestro homenajeado de hoy, mi querido Joaquín Santo Matas. Hace unos meses la vida se nos llevó a Joaquín y me toca a mí comenzar este acto pronunciando unas palabras que les confieso que salen del corazón. No quería prepararme ningún discurso escrito, bien articulado, todo lo contrario de lo que hacía Joaquín cuando todos los lunes de principio de mes, cuando comenzaba el curso académico, nos brindaba esas magníficas conferencias sobre otros alicantinos ilustres que durante 6 años, durante 6 cursos académicos, estuvieron acompañándonos y, como les digo, dando lustre a esta sala Rafael Altamira de la sede universitaria. Y estábamos a punto de comenzar el nuevo ciclo, el ciclo de este curso 2022-2023, cuando recibí primero una llamada del propio Joaquín. Pocos días antes él era muy cuidadoso, muy meticuloso de que todo estuviera bien preparado, bien organizado, que la promoción que hacíamos desde la sede, en la página web, en las redes, en los programas de mano que editábamos para estos ciclos, que todo estuviera perfecto, ¿no? Porque Joaquín era un trabajador infatigable, ¿no? Y era muy riguroso y le gustaba que ese rigor se transmitiera a todo lo que él hacía y donde él estaba, ¿no? Y la sede tenía que estar a la altura, ¿no? de la calidad científica y humana de Joaquín Santo. Bueno, pues como les digo, pocos días antes, una semana antes de comenzar, tenía que haber empezado el 10 de octubre ese nuevo ciclo, me llamó Joaquín, ¿no? Y estaba preocupado porque me decía, mira, que en la promoción que habéis colgado en la página web de la sede pone que empezamos a las 8:15, ¿no? Y yo he comentado a gente que va a venir a escuchar, amistades y conocidos que venían como público habitual, como público fiel a sus conferencias, me decía, yo les he dicho que empezamos a las 8, a ver si puede haber confusión. Y le dije, tranquilo Joaquín, que mañana a primera hora, eso era el lunes anterior al día 10, la semana anterior. Le dije, no te preocupes, que mañana queda solucionado, como así se hizo, ¿no? Y bueno, pues estábamos ya preparados, ¿no? para comenzar el ciclo, cuando el jueves de esa semana recibí una llamada de mi querida María José, de su mujer, y me dejaba muy preocupado, ¿no? Que Joaquín ha tenido una embolia pulmonar y un problema, ¿no? Un cerebrovascular, ¿no? Y no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Claro, se nos vino el mundo abajo, ¿no? Porque el ciclo de Joaquín era pues una tradición aquí en la sede, era de esos ciclos esperados, con la sala Altamira normalmente casi llena, donde recibíamos esas lecciones sobre personalidades alicantinas que a lo mejor no eran las más conocidas, en las enciclopedias, en las biografías, en los libros de historia, pero que eran personalidades importantes que habían hecho provincia, que habían hecho ciudad de Alicante, ¿no? Y Joaquín estaba haciendo una labor realmente infatigable por rastrear en la vida de cada uno y cada una de ellas y presentarnos pues todo lo que de ellas se podía conocer actualizado hasta el último momento, ¿no? Porque Joaquín trabajaba hasta la mañana antes de venir aquí a la sede a impartir sus conferencias. Bueno, como les digo, se nos vino el mundo abajo, anulamos el ciclo, pusimos una nota en nuestra página web diciendo que se anunciará próximamente la nueva fecha de comienzo, pero lamentablemente esa fecha ya nunca se produjo, ¿no? Esto fue un 6 de octubre, Joaquín empezaba el ciclo el día 10, el lunes 10, todos los lunes, a él le gustaba venir los lunes, a principio de cada mes, a desarrollar su ciclo, ¿no? En esta sala, en esta misma sala
y sentado donde estamos, en esta mesa, a veces al lado del ordenador, porque traía imágenes, ilustraciones, fotografías de las personalidades que analizaba, que investigaba, en otras en el centro de la mesa, ¿no? Que yo siempre lo recuerdo precisamente en esa posición central aquí, en esta mesa de la sala Altamira, ¿no? Y con una cordialidad y un afecto tremendo, ¿no? Hoy en día, bueno, vemos como hay personalidades, ¿no? que a veces el tener un cargo o el ostentar algún tipo de representación, pues, como decimos coloquialmente, se les sube a la cabeza, ¿no? Y parece que están más distantes, ¿no? Joaquín era todo lo contrario, una persona llana, afectuosa, cordial. Hasta un minuto antes de empezar te daba un abrazo y te decía: estoy trabajando en esto, tenemos que empezar a hablar del ciclo del próximo año. Y bueno, la verdad es que era una persona de conversación gratísima, ¿no? Y siempre con alguna idea, ¿no?, en la cabeza, algún bulle, como le decía yo, que bueno, que luego nos transmitía, porque él, todas esas ideas, yo le decía: perfecto, Joaquín, vamos adelante, ¿no? Siempre decía: vamos adelante, Joaquín, porque Joaquín era una persona que se le debía decir vamos adelante, ¿no?, por su calidad humana e intelectual. Pues él la pasaba a papel y nos las transmitía a las pocas semanas aquí en sus conferencias. Bueno, como les digo, no se pudo celebrar este curso académico, el ciclo, y en poco más de un mes perdimos a Joaquín. Aún me acuerdo de la noticia de María José cuando me llamó por teléfono para comentármelo y no me lo podía creer, ¿no? Yo había perdido hace 3 años a mi padre también, un mes de noviembre, ¿no? Y me vinieron muchos recuerdos a la cabeza, porque Joaquín, aunque por edad no era tan mayor, como saben, pero lo tenía como una especie de hermano mayor, ¿no?, que me daba consejos, me ayudaba, le hacía preguntas sobre alguna curiosidad histórica de Alicante y él me la resolvía, y lo tenía pues como una persona de la familia. De hecho, bueno, lo hemos sabido y bueno, sabíamos que la familia de María José, la familia de Joaquín, tenía mucha vinculación con mi familia, ¿no? Y como les digo, pues se nos fue Joaquín, con el que tanto habíamos disfrutado, al que escuchábamos con tanta atención. Siempre se programaba sus conferencias con una duración exacta, 50 minutos, 55 como mucho, y luego dejaba tiempo al debate, ¿no?, a las preguntas que se comentaban o se hacían desde el público asistente. Yo me reuní por primera vez con Joaquín para organizar todas estas actividades en el mes de enero del año 17, en el 2017. Yo estaba desde hacía poco aquí en la sede como director, como saben, y bueno, Joaquín me presentó esa idea de ir analizando mes a mes a un alicantino, una alicantina ilustre, y me pareció una idea magnífica, ¿no? Yo creo que las sociedades, cuanto más formación cultural podamos tener, mucho mejor, ¿no? Mucho más libres podemos ser, ¿no? Mucho más criterio para pensar, para elegir, ¿no?, lo que libre y voluntariamente queramos, ¿no? Y me pareció una idea magnífica, ¿no? Y como les digo, desde el curso 2016-2017, realmente él comenzó en marzo del 2017 a impartir ese curso académico 3 primeras charlas, pero luego a partir del siguiente ya fueron 5 o 6, cada curso académico impartía 5 o 6 charlas. En total, 31 conferencias las que impartió Joaquín en esta sala Altamira. Y nos quedaban 6 más que Joaquín estaba empezando a preparar. De hecho, ya tenía las 2 primeras preparadas. La primera estaba dedicada a la alcoyana, compositora y escritora Lola Victoria, y la segunda de ellas, al mes siguiente, en noviembre, iba a estar dedicada a un ilustre de nuestra ciudad, de nuestra provincia, don Eleuterio Maisonnave, ¿no?
y bueno, pues no pudo ser. La sede, y les quiero anunciar que gracias a la colaboración de la propia María José, a la que enseguida transmitimos la idea desde la sede, de recopilar todas esas conferencias y editar un libro, ¿no? Lo íbamos a hacer en vida de Joaquín, ¿no? Y queríamos que Joaquín hubiera estado para presentarlo. No ha podido ser y queda el compromiso que vamos a llevar adelante, un compromiso que en este caso pues es más que merecido y no es ninguna obligación, es una alegría que tenemos aquí en la sede, una de esas ilusiones que queremos abordar este año 2023. Vamos a editar un libro con las conferencias de los alicantinos ilustres de Joaquín Santo Matas. Y vamos a editarlas porque hemos contado, como les digo, con la propia colaboración de la propia María José y de un primo de Joaquín, Manuel Matas, que tan amablemente nos acompaña hoy. Me escribió hace unos días y me envió una carpeta con todos los ficheros después de haber buscado en su ordenador todas estas conferencias y con su permiso, y para ir acabando, les voy a leer ese correo, con tu permiso, Manuel. Estimado Jorge, adjunto los textos de todas las conferencias que figuran en la lista que me enviasteis, impartidas en los 6 ciclos durante los años 2017, curso 2016-17 y 2022, recopilados en los archivos de Joaquín Santo. He tardado algo más de lo que me hubiera gustado porque algunas no aparecían, pero al final las encontré. En 2 o 3 no coincide la fecha del listado que me enviaste con la que figura en su texto. Hay también en la lista alguna repetida, programada para fechas de pandemia, es verdad, y que luego se impartió algunos meses después. Es verdad que en el año 2020 interrumpimos, como saben, el ciclo durante la pandemia porque no queríamos que el ciclo de Joaquín se impartiera online, ¿no? Queríamos que fuera siempre presencial y, bueno, afortunadamente, a veces, pues sorteando un poco las dificultades sanitarias, como saben, pudimos impartir todas las conferencias aquí de forma presencial. En algunas se adjunta algún archivo de imagen del personaje o la portada de la presentación. Verás que hay también una carpeta titulada No impartidas, que contiene 2 de las que tenéis preparadas para que Joaquín impartiera en el ciclo de este curso 2022-23, que desgraciadamente ya no pudo impartir. Si necesitáis alguna imagen más de los personajes, dímelo, porque es posible que tenga de las que utilizó para montar las presentaciones en las conferencias. Adjunto también algunas fotos de Joaquín. Cualquier cosa dímelo, saludos, un abrazo, Manuel Matas. Muchas gracias, Manuel, y por supuesto que la sede va a hacer el esfuerzo de recopilar todas esas conferencias, editar un libro que presentaremos también aquí a más tardar antes de final de este año 2000, en el próximo otoño, antes de que finalice este año 2023. Miren, hemos tardado en hacer este homenaje a Joaquín, merecidísimo, y no era una cuestión que fuera como una obligación, ¿no? Tenéis que hacer un homenaje, no. Lo hacemos porque nos sale del corazón. Sabemos que Joaquín ha recibido otros homenajes del Consell Valencià de Cultura, de la propia Diputación, pero quedaba este humilde homenaje desde la Universidad de Alicante, desde esta sede universitaria que tuvo pues, el gran honor de poder disfrutar de su sabiduría, de su personalidad tan abierta, de su gusto por el estudio, por la investigación, de su rigurosidad, de su meticulosidad a la hora de preparar las charlas. Así era Joaquín y así queremos recordarlo, ¿no? Y queremos que sea una tarde alegre. Estamos acompañados aquí en la mesa de grandes, buenos y grandes amigos, además de con María José, que para mí en los últimos meses ha sido una mujer excepcional, ¿no? Y con las conversaciones o los mensajes que nos hemos ido dejando en el WhatsApp. Por tanto, es un acto de alegría y un acto muy, muy merecido. Quiero agradecer a las personas que me acompañan en la mesa. Quiero agradecer especialmente a Consuelo Jiménez de Cisneros,
que también es de estas personas imprescindibles ya para la sede, que organiza, como saben, muchas actividades, muchos ciclos, conferencias, y que tuvo pues también el acierto, ¿no?, de comentarme hace ya meses la posibilidad de llevar a cabo este homenaje, y yo le brindé la posibilidad de que coordinara todo este acto, a lo que accedió pues, de las mil maravillas, como diríamos, y el resultado es el que hemos disfrutado hace un rato con esta actuación del grupo Umbeldi de Crevillente, que es magnífico, y luego nos acompañarán también en el cierre, y con la presencia aquí en la mesa también de dos personas que yo he tenido el verdadero placer de conocer en los últimos años aquí en la sede, por diferentes circunstancias, participando, organizando algunos ciclos, presentaciones de libro, muchos de ellos de poesía. En primer lugar, el doctor Francisco Masmagro, que, como saben, es un habitual y muy querido aquí en la sede universitaria. Gracias, Paco, por estar esta tarde aquí. Y también por mi queridísimo Vicente Ramos, al que hace también unos años tuve ocasión de conocer más en profundidad, de entablar conversaciones en el homenaje que hicimos aquí en la sede a su padre, y me parece una persona también excepcional, de esas buena gente que tenemos aquí en nuestra ciudad de Alicante. Gracias de verdad por estar aquí, y mil gracias a María José, porque sé lo que le cuesta, lo que le está costando estar esta tarde aquí con nosotros, pero queríamos que estuviera. De hecho, organizamos la fecha pensando en que María José pudiera estar aquí con nosotros. Miren, hoy es 9 de mayo, es el Día de Europa, como saben, y Joaquín era un europeísta convencido. Joaquín quería, amaba a Europa, amaba a España, amaba a Alicante, a la Comunidad Valenciana, a la provincia de Alicante y a la ciudad de Alicante. Era lo que en geografía decimos un hombre que se adaptaba a todas las escalas porque comprendía todas las escalas, ¿no? Y es lo más difícil para poder interpretar los hechos que ocurren en un espacio geográfico, ¿no? Y así era Joaquín, con esa personalidad pues siempre tan dispuesta a trabajar por su territorio, ¿no?, por su ciudad, por su provincia, por su comunidad y por la gran región que llamamos Unión Europea en estos momentos, ¿no? Se da otra circunstancia, y con esto ya me van a permitir que termine mi exposición. Se da hoy una circunstancia para mí un poquito especial y difícil, ¿no? Hoy mi hermano hubiera cumplido 61 años, ¿no? Nos abandonó, también nos dejó muy joven, hace 7 años, y como les digo, hoy hubiera cumplido 61 años, ¿no? Y seguramente no me di cuenta de la importancia que tiene poder compartir con un hermano lamentablemente hasta que lo pierdes, ¿no? Y piensas en todos los momentos de la vida que no has podido, pues a veces disfrutar, compartir, que el trabajo te tiene muy liado, que a veces no te puedes reunir, no puedes dedicar unos minutos a una mínima conversación. Y bueno, y en esto se nos fue, como les digo, hace 7 años. Bueno, pues me van a permitir este pequeño recuerdo también familiar, pero sobre todo compartir con ustedes esta alegría por poder celebrar esta tarde aquí este homenaje de la Universidad de Alicante, de la sede universitaria, al doctor Joaquín Santomatas. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos los asistentes, empezando por quienes me acompañan en esta mesa, que creo francamente que no necesitan presentación. Para decir la verdad, yo traía preparadas unas líneas, pero creo que no son necesarias porque nos conocemos todos y porque el director Jorge Olcina ya ha presentado prácticamente a la mesa.
Solamente quizá recordar, por si hay alguien que no lo sabe, bueno, que estoy rodeada de médicos y de un geógrafo, un gran geógrafo que es presidente de la Asociación Española de Geógrafos y que ustedes lo podrán ver de vez en cuando en televisión hablando de cuestiones relacionadas con el tiempo y con el tiempo climático, no con el tiempo del reloj. Bien, por supuesto que María José está aquí, como ella me dijo cuando le dije, ¿cómo quieres que te presente? Pues como la mujer de Joaquín Santo. Ella también es médico, como sabrán muchos de ustedes, y trabaja en un centro privado en San Vicente y no quiere decir nada más de sí misma. Esto es suficiente. A mi derecha tengo al doctor Masmagro, que es sobradamente conocido también por la tradición familiar que nos hace evocar a su abuelo, don Francisco Masmagro, candidato al Premio Nobel de Medicina, del que seguro que se ocupó Joaquín en algún momento, me consta. Y bueno, él, Francisco, se ha dedicado a la gerontología, a la geriatría, y además es mi mayor colaborador en mi revista digital El Cantarano, que muchos de ustedes conocerán, y es patrono de honor de la Fundación, al igual que Jorge Olcina. Y con esto creo que está presentado. Bueno, él seguro que añadiría, soy un médico que escribe. Y después tenemos a don Vicente Ramos, hijo de don Vicente Ramos, que ahí fue donde nos conocimos, como hijo de su padre. Yo tuve el honor, y agradezco la confianza que me dispensó Jorge, de organizar aquel homenaje, que creo que fue el primer homenaje que organicé, por el centenario de Vicente Ramos Pérez. Entonces, bueno, eso ya nos permitió comenzar una amistad, una relación, y hoy está aquí porque también es un gran amigo de María José, como lo fue de Joaquín, por supuesto. Entonces, dicho todo esto, pues solamente me queda saludar de un modo muy especial, me lo van a permitir, al grupo Umbeldí, que nos ha deleitado con su emotiva interpretación y que, como ha dicho Jorge, cerrará nuestro homenaje de esta tarde. Estoy segura que nos están viendo porque ya saben ustedes que hay un aula complementaria, dada la gran afluencia de público de que estamos disfrutando en este evento. Tendría que empezar diciendo que son muchos los motivos que me mueven a estar aquí esta tarde. Por supuesto, el obligado reconocimiento a una figura esencial en la cultura alicantina de los últimos tiempos, como lo es Joaquín Santo Matas. En segundo lugar, el hecho de haber coincidido con Joaquín en distintos eventos e instituciones y de manera señalada en esta sede universitaria. Y también el haber colaborado con él en algunos proyectos e iniciativas. Y como conclusión, mi aprecio por su persona y por su obra. Como nos recordaba Jorge, hasta la fecha en Alicante, que yo sepa, me corrige si me equivoco, se le han dedicado 3 homenajes. El primero en la Biblioteca Ramón Llull de Campello, donde el Consell de Cultura Valenciana hizo una reunión especial que fue el 27 de febrero, donde homenajeaba de manera conjunta a Joaquín Santo y a Rafael Altamira, que nos mira desde su retrato, unidos, por tanto, también en esta sede y en esta sala, donde, como nos recordaba Jorge, tantas veces lo escuchamos. Yo me recuerdo sentada ahí, porque esa es mi zona favorita, escuchando a Joaquín y haciéndole siempre alguna pregunta al final en el coloquio. Bien, pues después ha habido 2 homenajes más que han consistido precisamente en conciertos, y esto tiene que ver con la faceta melómana de Joaquín, que era un gran melómano, un gran aficionado a la música. De esto también hablaremos un poquito ahora enseguida. Y esos conciertos han sido organizados, yo creo que por las entidades más reconocidas en Alicante, el Instituto Juan Gil Albert, del que Joaquín Santo fue director entre 2003 y 2009, y el Ateneo, que además está aquí representado con 2 personas de la Junta Directiva y grandes amigas que están ahí, el Ateneo de Alicante, que además le distinguió con su medalla de oro, ¿verdad? Bien, pues yo he titulado mi intervención, y no me quiero tampoco alargar mucho, pero me voy a alargar un poquito porque creo que Joaquín merece que se cuente todo, o por lo menos casi todo, seguro que algo siempre se omite, de lo que él hizo y de los cargos que tuvo, las responsabilidades que tuvo y cómo afrontó todo eso.
Entonces, he titulado esta intervención Joaquín Santo Matas, humanista alicantino. ¿Por qué he puesto este título? Pues porque, por definición, un humanista es aquel que se ocupa del estudio de las humanidades, claro, y en concreto, más en concreto, de los clásicos grecolatinos, su filosofía y sus valores. Pero, por extensión, un humanista es quien aplica valores humanos a su postura frente a la vida. Humanista es también quien se interesa en general por las letras y las artes, un rasgo que seguramente es el que mejor define a Joaquín Santo, historiador, escritor, divulgador, gestor y amante del arte y, como decíamos, también de la música y de la pintura. Tengo testimonios de un elevadísimo número de pintores alicantinos cuyas exposiciones Joaquín promovió o presentó o intervino de algún modo. Y finalmente, bien, es decir, que ha tenido otro homenaje más, por así decir, por parte de... Vale, pues muchas gracias, María, por este recordatorio. Como ya he dicho, seguro que siempre algo se nos escapa, pero para eso están ustedes, para complementar con sus aportaciones. Pues, como decíamos, el sustantivo humanista se relaciona semánticamente con humano, que es una cualidad que todos han resaltado en Joaquín Santo, independientemente de que fueran de la misma o de distinta ideología, pues no debemos olvidar que su faceta de político es también inseparable de su persona y una más de las que configuran su personalidad tan rica y plural. Y he puesto junto al sustantivo humanista el adjetivo alicantino, no solo porque Joaquín sea originario de Alicante, sino porque, como todos ustedes saben, como todos sabemos y ya se ha reiterado, su alicantinismo fue una de sus señas de identidad. Su alicantinismo estuvo presente en sus quehaceres, en su obra, como nos ha recordado Jorge, sus ciclos de conferencias sobre los alicantinos ilustres, pero además, cuando haga una pequeña relación de las obras que él escribió y publicó, veremos que todas ellas, sin excepción, se refieren a distintos aspectos de la cultura alicantina. Pues vamos a recordar, aunque sea rápidamente, que Joaquín Santo nació en Alicante un 11 de septiembre de 1953 y falleció también en Alicante un 9 de noviembre. Por tanto, hoy también, en cierto modo, conmemoramos 6 meses de su pérdida. Cursó la carrera de Filosofía y Letras en Alicante y en Barcelona, se especializó en Historia y este fue el inicio de una trayectoria densa, repleta de cargos y responsabilidades y, como decíamos, polifacética por su multiplicidad de intereses. Fue diputado de las Cortes Valencianas a lo largo de las 2 primeras legislaturas, es decir, de 1983 a 1991. Fue su primer presidente de la Comisión de Sanidad. En 2000 formó parte del Patronato de Cultura Municipal de Alicante. Ya he dicho que fue director del Instituto Juan Gil Albert durante 6 años. De 2011 a 2015 fue asesor de Cultura de la Diputación de Alicante y coordinador de los conciertos del Auditorio de la Diputación. En 2012 fue coordinador de la obra 100 años de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y en 2016 se le nombró primer presidente de la Orquesta Filarmónica de Alicante. Todo esto, como ven ustedes, relacionado con su interés por la música. En cuanto al arte, fue asesor artístico de la Casa de Cultura del Campello. Me consta que entre el público está un antiguo director de la Casa de Cultura de Campello, Pere Rech. Formó parte de la Comisión Científico-Artística del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. En 2013 se le nombró académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana, ingresando con una lección magistral sobre la luz de Sorolla y Alicante. Fijémonos que hasta a Sorolla, que era valenciano, nos lo trae a Alicante. Y precisamente esto fue en 2014, si no me equivoco, esta lección cobra especial relevancia en este año 2023, en que recordamos a Sorolla, como saben ustedes, por el centenario de su fallecimiento. En 2015 se le concedió el premio Hermes Comunidad Valenciana a la comunicación por su labor divulgadora de la cultura, que es evidente no solo en esta sala, sino también en muchos medios de prensa, radio y televisión. Fue elegido vocal del Consell Valenciano de Cultura en 2018.
Formó parte de la directiva del Real Liceo Casino de Alicante, donde coincidimos, por cierto, durante un curso. María José lo recordará, que fue cuando nos conocimos. Como político, como decía, siempre estuvo ligado a la cultura. Militó primero en las filas de Alianza Popular, luego del Centro Democrático y Social y finalmente del Partido Popular. Y como escritor es autor de numerosos artículos, numerosísimos, yo ahí no llevo la cuenta. Los textos de sus conferencias, que ya sé que han sido 31, por lo menos las que están de alguna manera, contrastadas, ¿no? Bien. Y, por supuesto, libros, como decía, siempre relacionados con su tierra alicantina, su historia, sus personajes. Voy a citar los títulos y ya no hace falta hacer comentarios. Historia de la Sociedad del Canal de la Huerta de Alicante, 1907-2007. Ahora que hay tanta preocupación por el tema del agua, ¿no? 30 alicantinos al servicio de la humanidad. 50 años de historia de Alicante. El Campello, municipio del siglo XXI. Por supuesto, él estuvo colaborando allí. Como vemos, donde él iba, pues dejaba su sello. Páginas estelares de la historia de Alicante. Canalejas y Alicante. Eleuterio Maisonave, que era el que iba a dedicar su última conferencia. Alicante, 1939. Y luego algunos opúsculos, Alicante paso a paso, Moros y Cristianos, Hogueras de San Juan. Bien, hay que decir que estas aproximaciones, sobre todo sus conferencias, que fueron lo que le hizo más popular entre los alicantinos, porque puso al alcance de todos sus paisanos a las figuras más relevantes de nuestro ámbito, además figuras variadísimas, políticos, artistas, próceres de todo tipo, científicos, y lo hizo con sencillez y pasión, a la par que con un rigor y una amenidad insuperables. Dice Ortega que la claridad es la cortesía del filósofo, y la claridad y la capacidad de conectar con el público eran las mejores armas de Joaquín, a lo que se unía su profundo conocimiento de los biografiados, el orden y precisión en su exposición. De todo esto nos ha hablado también Jorge, claro, pero es lógico que coincidamos. Las referencias bien documentadas. Los que acudíamos a escucharle, que en efecto éramos siempre un público numeroso, no nos cansábamos de oírle, porque además tenía la gracia de insertar anécdotas divertidas, todas ellas memorables, junto a pinceladas emotivas y humanas de las vidas que nos presentaba. No todo el mundo tiene estas capacidades, ¿no? Muchas veces las personas que hacen una conferencia, pues es una conferencia que no goza de estos pequeños momentos lúdicos, por así decir. Y me voy a permitir contar uno que se quedó en mi memoria en esta sala. Entre las anécdotas recuerdo una referida a Eva Perón. Es para que vean ustedes hasta qué punto conjugaba Joaquín el humor con el rigor histórico. En su famosa visita a España y estando en Barcelona, Evita se empeñó en hacer cierta visita, de esas, saben ustedes que tenía muchas aficiones por los pobres y las... Bien, cierta visita que al gobernador civil no le parecía apropiada, con lo cual se lo consultó al jefe del Estado, el generalísimo Franco, como se llamaba entonces, le envió un telegrama y le puso: «¿Permito que vaya o no?». El pobre gobernador, ansiosamente. Y Franco, con su proverbial sorna gallega, parece ser que envió un telegrama de respuesta donde ponía: «Evita que vaya». Bien, pues no se borra de mi memoria la primera vez que tuve ocasión de escucharle, que no fue aquí, fue en el ámbito cultural del Corte Inglés, porque, bueno, la verdad es que Joaquín estaba muy diversificado. Y fue sobre Trinitario González de Quijano, gobernador civil de Alicante en el siglo XIX, que murió contagiado durante una epidemia de cólera. Y recuerdo perfectamente que en el coloquio le pregunté por qué la Iglesia no había canonizado a un hombre que dio la vida por sus conciudadanos de manera tan generosa y que fue un político ejemplar. Y me respondió que probablemente por su condición de liberal. No se me olvida que eso fue lo que me dijo, ¿no? Y su condición de liberal. Entonces, yo recuerdo también que una de las interpelaciones que le hice en esta sede, estaba Jorge en la mesa, como ahora, fue que cuándo o que cómo o que si se había pensado editar sus conferencias. ¿Recuerdas, Jorge? Y bueno, doy fe de que Jorge dijo que sí, que eso era un proyecto que estaba ahí. Bien, pues hablaba de las coincidencias que tuve con Joaquín en diversos ámbitos de la cultura alicantina, y la primera de ellas, y la que me mueve a estarle siempre agradecida, es que uno de los libros más importantes de mi bibliografía poética, de mis poemarios, se editó, bueno, fue él quien promovió la edición. Es un doble poemario que se titula
Aquella luz, aquellas sombras y 24 sonetos, y que forma parte de la colección de poesía del Instituto Juan Gil Albert, la institución de la que él era entonces director. Yo llegué a él a través de nuestro también llorado y recordado Tirso Marín, un gran periodista y una gran persona, y entonces él no me conocía de nada, absolutamente, y yo llegué con mi poemario y le dije, pues mire usted, yo tengo aquí esto, yo escribo desde hace mucho, tal, déjeme que lo vea, tal. Me contestó inmediatamente y me lo publicó inmediatamente, tengo que decirlo porque fue así, de manera que para mí siempre será el editor de uno de mis libros más queridos y difundidos, porque Los 24 sonetos era una reedición de un poemario que yo había publicado en Luxemburgo cuando estaba allí destinada en el año 2000, que estaba agotado, y para mí pues ese libro, que lo sigo manejando, que sigue estando en los fondos de la Diputación, pues es muchas veces mi tarjeta de visita y uno de mis poemarios favoritos. También tengo que decir que Joaquín siempre apoyó mi faceta como poeta, y claro, esto también se lo tengo que agradecer. Joaquín difundió mi poesía en algunas de sus conferencias, concretamente en las que dedicó, porque fueron más de una, al doctor Balmis, pues leyó, al menos en un par de ocasiones, unos sonetos que yo tenía dedicados a Balmis y a su epopeya, por así decir. Y entonces recuerdo, y también lo voy a leer porque yo conservo, María José, todos los correos electrónicos que me envió tu marido, y porque son maravillosos, ¿no? Y entonces en uno de ellos me pone, leí tus 4 sonetos intercalados con el texto y gustaron muchísimo. Bueno, estas cosas lógicamente pues siempre animaban, motivaban, y tengo que decir también, y me voy a permitir seguir siendo muy subjetiva, que también se interesó por la figura de mi abuelo, Daniel Jiménez de Cisneros, que aunque no nació en Alicante, pasó aquí la mayor parte de su vida, que Joaquín quiso participar en un simposio, no pudo por falta de tiempo y porque me dijo, mira, el Consell Valenciano de Cultura me pide que vaya a Valencia y es en esas mismas fechas y me es imposible. Y tengo en su correo que me ponía, yo encantado, cuando no sabía todavía esto, ponía, yo encantado de participar en este simposio sobre tu abuelo, tal vez lo más idóneo sería hablar de Alicante en los tiempos de Daniel Jiménez de Cisneros, ese era el título que él iba a poner a su conferencia, ya que tendré que buscar y tú aportarme datos, etc. Bien, en otro correo menciona a Paco Masmagro y dice, vi la exposición, la que se dedicó en Crevillente a mi abuelo, con el crevillentino Paco Masmagro. Nombré a tu abuelo en el informe que hice para el Consell Valencià de Cultura sobre el yacimiento de Cabezo Redonda, bueno, etcétera, etcétera. No voy a leer temas ya de tipo más erudito. Está claro que Joaquín abarcaba tanto que a veces le era imposible culminar todos sus proyectos. Yo tengo uno que lo voy a decir en público porque su primo, que es... ¿dónde está? Vale. Su primo seguro que a lo mejor podrá confirmar si dispone o no de este documento, porque Joaquín me escribe lo siguiente. Guardo sin publicar la biografía que me encargaron de José Ramón García Antón, el conseller alicantino del Agua, marido que fuera de Luisa Pastor. Finalmente quedó el proyecto en nada y están distribuidas hasta las fotos de álbumes familiares. Son muchas páginas e imágenes. No sé si para el gran público tendría interés. Bueno, todo esto me lo comentaba y, claro, lo cuento porque me parece que es oportuno, porque conviene, al menos esa es mi propuesta, recuperar en la medida de lo posible todo lo que se pueda de lo que él trabajó. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que estoy dispuesta a apoyar. Estamos, creo que todos los que estamos aquí, dispuestos a apoyar. Voy a terminar ya, simplemente recordar que recién jubilada, me incorporé durante un curso a la sección de Cultura del Real Liceo Casino de Alicante, presidido por Joaquín Galán. Bueno, todavía sigue presidiendo este lugar emblemático de la cultura alicantina, y en aquella junta directiva fue en la que coincidí con Joaquín Santo, y recuerdo con mucho cariño aquellas reuniones que solían ir acompañadas de conversaciones al margen, donde Joaquín mostraba su enorme disponibilidad para toda clase de propuestas culturales, su buen hacer, su buen criterio, su capacidad de escucha, su sentido del humor. Creo que todo esto, pues bueno, ha quedado acreditado. Tengo que añadir que desde hace un par de años colaboro como conferenciante con el Grupo GEA, Grupo Estudios Alicantinos, del que Joaquín formaba parte, que le publicó su libro Páginas estelares de la historia de Alicante, basado en una de sus conferencias. Este libro tuvo tanto éxito que apareció en 2015 y se reeditó en 2021. Y yo adquirí 3 ejemplares porque quería que mis 2 hijos tuvieran cada uno de ellos un ejemplar y conocieran la historia de Alicante. Y en la revista digital El Cantarano publiqué una reseña de este libro, de la cual entresaco estas líneas.
Es muy de agradecer el contar con un panorama esencial de la historia de Alicante, redactado en el estilo fácil y ameno del autor, un gran comunicador. Además del repaso a la historia local pulcramente ordenado con el criterio cronológico habitual en la materia, el autor añade otros amenos capítulos, etcétera, etcétera. Una bibliografía sirve de conclusión. Como es habitual en el autor, curiosidades y anécdotas esmaltan su obra. Esto es lo que yo ponía en mi reseña. Y para concluir, en esta sede que nos acoge, en el año 2019, como ya hemos recordado, Joaquín compartió conmigo y con otros estudiosos el simposio homenaje que hicimos a Vicente Ramos en su centenario. Joaquín pronunció la conferencia inaugural que precedió a las mesas redondas. Había tantas personas que querían participar en aquel evento que yo decidí, yo renuncié a la conferencia que tenía pensado dar y decidí que tenía que haber una sola conferencia inaugural y naturalmente pensé que Joaquín era la persona más adecuada por su condición de biógrafo excepcional de las figuras alicantinas de la cultura, en lo cual también coincidía con el homenajeado, con don Vicente Ramos, un grandísimo humanista alicantino también. Concluyo diciendo que, lo digo también con el corazón, pasar por esta vida dejando la más feliz de las memorias y una unanimidad casi única en el aprecio de toda clase de personas es privilegio de muy pocos. Uno de ellos es, sin duda, Joaquín Santo Matas. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso la palabra a don Francisco Masmagro. ¿Quieres este o...? Este. Vale. Muchas gracias. Ahí también hay... Sí, ¿finalmente te quedas sentado o vas a ir? Es que no sé. Lo que tú quieras. Yo me siento más cómodo allá. Le gusta el atril. Al doctor Masmagro le gusta el atril. Yo sí me siento más cómodo. Buenas tardes. Querido profesor Jorge Olcina, director de esta sede universitaria, querida profesora Jiménez de Cisneros, ensayista, poeta y compañera en esta aventura que es la Fundación El Cantarano, que hace honor a ese alicantino nacido en Asturias, el catedrático Jiménez de Cisneros, tu abuelo, Consuelo. Se ha hablado aquí, antes de empezar, voy a ser muy breve, o sea, que no se asuste nadie. Voy a contar una situación que me ha pasado esta mañana, hablando precisamente del humor de Joaquín. Pues mi mujer, María Teresa, me ha regalado esta mañana un libro de poeta Viley Blanco sobre Trinitario González de Quijano. Y al ir a colocarlo en la biblioteca, se me ha caído encima, ¿verdad? Tal como se entiende, caer encima, el libro 30 alicantinos al servicio de la humanidad, que es un tocho así de gordo. Bien, eso seguro que ha sido Joaquín, que ha dicho, aquí estoy yo, y mucho cuidado con lo que dice luego. La muerte de Joaquín nos ha tocado a todos los alicantinos, a los que conocíamos a Joaquín Santo, a los que le seguíamos, a los que le queríamos como un amigo, a los que le admirábamos y confiábamos en él. Pero también a los que no lo conocían, también a los que disentían de él. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, dicen. Este proverbio chino se pregunta, ¿es posible que el aleteo de una mariposa desde la India pueda provocar un huracán en Estados Unidos? Y el matemático y meteorólogo Edward Lorenz lo estudia elevando la poesía del proverbio chino a la altura de una teoría, la teoría del caos. Del mismo modo, el vacío que la muerte de Joaquín ha provocado entre nosotros, sin duda, no solo afecta a los que cerca de él hemos compartido sus inquietudes, también al resto de la cultura alicantina y, por extensión, de la cultura de nuestra comunidad valenciana, de la que formó parte activa en cuerpo y en alma. El lunes 14 de noviembre tenía Joaquín que dar una conferencia en esta sede universitaria
Y aquí yo tenía una confusión que rectificado sobre la marcha. Yo pensaba que la conferencia que tenía que dar era sobre el arquitecto José Ibáñez Baldó. Pero parece ser, según ha dicho el señor profesor, no, con lo cual significa que yo estaba en otro mundo. El caso es que, a pesar de que yo quería recordar esto, pero al parecer no fue este el motivo de su conferencia, pero poco después, de su muerte, paseando por la calle Italia, al llegar a la librería Cilsa, me encuentro en el escaparate un libro del arquitecto, de Joaquín Santo, sobre el arquitecto José Ibáñez Baldó, que se llamaba José Ibáñez Baldó, un arquitecto frente al caos urbanístico. Yo sé que estaba francamente interesado por esta conferencia que tenía que dar Joaquín, pero pensaba que era la del lunes, pero se ve que no. El caso es que poco después presentaron el libro en el Colegio de Arquitectos, fuimos muchos de los que estaban aquí, y ahí se presentó el libro y pudimos hablar de Joaquín una vez más. Joaquín, historiador. Joaquín, diputado de las Cortes Valencianas, quien fue director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Este hombre que fue asesor de cultura del presidente de la Diputación de Alicante, el amante de las artes, de la música como arte, el académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana. Joaquín está unido a mí por una razón muy personal, un motivo que enraiza en el profundo amor que ambos profesamos por lo alicantino. Esa garantía de lo alicantino le hizo erigirse en baluarte defensor de la figura de mi abuelo, el doctor Masi Magro, propuesto al Premio Nobel de Medicina en 1953. Sin duda, la placa conmemorativa de su centenario, esa placa que sigue expuesta en la fachada del edificio donde Masi Magro, mi abuelo, vivió y desarrolló sus trabajos. Esa placa se gestó bajo el amparo de la asociación ADIA, Asociación Defensora de los Intereses de Alicante, quiere decir de Joaquín Santo, y se descubrió un 8 de febrero de 1979 con la presencia de los alcaldes de Crevillente, Emilio Muñoz, y el de Alicante, José Luis Lasaleta. Allí estaban también Antonio García Mailín y el presidente del Colegio de Médicos de Alicante. Y también recuerdo que estaba el doctor Carlos Mazón, defensor a ultranza de la figura de mi abuelo, mi amigo Carlos, padre del actual presidente de esta Diputación. Mi abuelo, el ilustre doctor Masi Magro, 2 veces premio Roel del Instituto Médico Valenciano, el premio Couder de la Real Academia de Medicina de España, el propuesto en 1953 al Premio Nobel de Medicina, fue el motivo que nos unió a Joaquín, a María José y a mí. Más que a mí, a nosotros, porque fue a mi padre y de rebote a mí. Mi padre, como eslabón que facilitaría la tesis doctoral de María José Caparrós, la doctora Caparrós. Ya me contaron repetidamente, María José y Joaquín, los avatares de la tesis doctoral de la doctora Caparrós, tragicomedia que no desarrolló yo en este momento por no alargar esta mi participación. Y ahora viene algo muy importante. Como hay vida después de esta vida, sé que Joaquín sigue presente entre nosotros. Es un alicantino presente en la otra dimensión. Hace una semana, en el Ateneo del Coma, del Colegio de Médicos, ofrecimos una interesante conferencia del naturalista Luis Miguel Domínguez. Luis Miguel Domínguez, para el que no lo conozca, es el sucesor de Félix Rodríguez de la Fuente en Televisión Española. El caso es que este Luis Miguel Domínguez, que dijo al principio de su conferencia, soy agnóstico, pero, en el pero, resulta que tuvo un ictus, entró en coma, 2 meses en coma en el hospital, y en ese coma se trasladó a la otra vida, al otro escenario de la vida,
donde observó, vivió lo que él llamaba la vida después de la vida, como un valle verde en el que se sentían las vidas en forma de amalgama espiritual. Refiere él, agnóstico, estaba en un valle verde y había un camino, y en ese camino yo me puse a caminar, pero llegó un momento que alguien me dijo, no sigas, que tú sigues, tienes que volver a tu vida anterior. Y entonces yo me paré, y fue cuando salí del coma. Qué bonito. Pues cuando cuenta Luis Miguel Domínguez esta historia, yo levanté la mano y le dije, Luis Miguel, desde el punto de vista agnóstico, estás hablando de una vida más allá de la vida, pero eso no coincide mucho con lo que los cristianos pensamos que es la comunión de los santos. A pesar de las dudas que puedan suscitar estas afirmaciones, yo puedo intuir que ese lugar no está tan lejos como pensamos. Y probablemente Joaquín se encuentre aquí entre nosotros, en esta silla, o quizás allí. Bueno, allí va a ser difícil porque no hay huecos, pero si hubiera un hueco, tampoco le hace falta muchos huecos a un espíritu para poder sentarse, porque se nota su presencia, porque su eternidad se encuentra ahora acompañando nuestro homenaje. Y por lo que he dicho, aprovecho la ocasión para enviarle, Joaquín, te envío, y nuevamente un abrazo muy fuerte, y nuevamente te doy las gracias por tu entrega por nuestra provincia de Alicante, por nuestra comunidad, que es el Reino de Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta emotiva y original, como siempre, presentación del doctor Masmagro. Y ahora vamos a escuchar al doctor Vicente Ramos. Correcto. Gracias. Gracias, Consuelo. Querida María José, estimado amigo y no sé, alma mater de Alicante en la cultura, sin duda alguna. El director de la sede universitaria, don Jorge Olcina. Gracias por permitirnos estar aquí para homenajear a nuestro amigo Joaquín. No he querido darle un título a mi breve intervención, pero sí quería destacar desde mi posición, desde mis posiciones, aspectos destacados de su personalidad y aspectos destacados de la extraña vinculación que en la vida ocurre. La vida hay una frase que dice que ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta los agnósticos dicen ¿quién sabe? ¿Verdad? Pero yo, para mí, la he titulado a mi amigo Joaquín Santo, dignísimo alicantino, baluarte de los últimos bastiones de la amada tierra nuestra, tan deseada por otros, tan controvertida, tan luchada. Conozco al escritor y humanista Joaquín Santo Matas y a María José, su amada esposa, su querida esposa y colega de Francisco y mío, muchos años, afortunadamente, porque eso me ha enseñado mucho, me ha hecho valorar la amistad en muchas facetas. Pensar que Paco y yo nos conocemos desde los 17 años, yo 17, él alguno más. Empezando la carrera de medicina en la Universidad de Granada. Una gran universidad, además, que están haciendo unos ensayos maravillosos ahora con las córneas y con esas cosas tan raras que hacemos los médicos.
Mis padres y María José y Joaquín mantuvieron durante muchos años una fluida y cordial amistad. No quiero entrar en detalles, María José, por respeto a ti, respeto a mi familia, pero voy a decir algunas cosas. Tú me vas a permitir. Joaquín estudió el bachiller en los Maristas. Mi padre lo pilló en los últimos años, los 2 o 3 últimos años, de profesor del colegio de los hermanos Maristas cuando estaba frente a la Diputación, en la calle General Mola. Bien, allí Joaquín era alumno de mi padre. Yo he oído comentar varias veces que Joaquín era un buen alumno y un buen estudiante. Y ahí empezó todo. En ese momento en que mi padre reconoció a una figura, a alguien que le gusta estudiar, es que parece que todo el mundo estudia, pero es que es mentira. Es que se presenta una posición 50 y se la han estudiado 10 o 12, no sé, y me atrevo a decir mucho. Pero bueno, a él le gustaba estudiar. A mi padre le gustaba estudiar. Él decía muchas veces que le gustaba mucho más aprender que enseñar. Yo quizá lo cogí también un poco como lema. He preferido esa faceta como profesional y como amigo. No tengo que ser nada a nadie. Tuvieron Joaquín y Vicente amor a la tierra alicantina, al reino de Valencia que Francisco ha mencionado, a la cultura de sus gentes, a sus poetas, a sus costumbres, a nuestras costumbres, a sus escritores, descubrimientos, sabios. El abuelo de Francisco, mi querido amigo. Sí. A sus sabios y a la cultura del pueblo vivo en la que tenemos la suerte de estar inmersos. Alicante es un pueblo vivo, un pueblo con vida, con cultura, con tradiciones, con costumbres ancestrales que queremos mantener, nuestras hogueras, nuestra vida, nuestra cultura y nuestras conferencias, por descontado, en el aula universitaria. Amó el arte en todas sus manifestaciones, como hemos dicho, era un hombre global en su afán de conocer. Ambos, mi padre y él, lucharon por lo nuestro, pero lucharon denodadamente, pero nunca lucharon contra nadie. Nunca lucharon contra nadie. Eso tiene que quedar en la memoria colectiva. En el inconsciente colectivo ha de quedar que ellos lucharon por Alicante, por la tierra, por el reino, pero nunca contra nadie. Jamás. No han tenido intenciones perversas, ni maldades, ni historietas. Mi padre se reía cuando escribía, se reía boca para afuera. Yo sé que le dolía cuando escribían cosas o lo silenciaban tranquilamente. Él decía, yo he escrito este libro, cariño, me decía, y ponía un libro en la mesa. Este es otro hijo, me decía Vicente, y mi hermana, Amanoli. Este es otro hermano vuestro. Era su contestación, un libro. Él no bajaba a la arena porque no tenía que luchar contra nadie, tenía que sacar hechos, demostrar, como Joaquín. Ambos dos demostraron y no lucharon contra nadie. Y de eso estoy orgulloso. Joaquín relató las hazañas literarias de tantos autores desconocidos, músicos y artistas, que gracias a su tesón, temple, empeño y voluntad, hoy conocemos. Has comentado que muchos de los, Jorge, que muchos de los autores eran gente poco conocida. Son los mejores. Todo el mundo conoce a Rafael Altamira, a Maisonave, que hay que conocerlos bien y muy bien. Pero esos otros han entregado su sangre, su esfuerzo, su sudor, su sangre hecha tinta para que conozcamos sus puntos de vista sobre nuestra tierra y sobre su sabiduría, lo que han aprendido. Muchas gracias, Joaquín. Sé que nos escuchas.
hizo buena la frase de Donoso Cortés: hay que unirse para estar juntos, para estar, pero para hacer algo juntos. Y eso es lo importante de la unión con Joaquín. Con Joaquín siempre hacías algo. No era estar con, era estar haciendo algo con, que eso es importantísimo. Persona dinámica, activa y con proyecto, con objetivos, con expectativas de vida y con expectativas para su ciudad, que es Alicante. También hizo buena la frase de Dostoyevski, que decía que hay que querer hasta el extremo de alcanzar el fin. Todo lo demás son insignificancias, no llegar a nada. O llegas o te quedas en medio. Joaquín llegó. Mi padre, por el que puedo hablar y hablar con mucho conocimiento, llegó. Jorge, con lo joven que es, ha llegado ya, vaya que no. Y vosotros lo conocéis. Bueno, llegarán más lejos, pero ha llegado ya a muchas cosas. Joaquín era una buena persona, sensible y generosa. Muchos piensan que la gente buena es fácil de convencer y un tanto dócil de llevar. Y es justo lo contrario. La gente buena tiene sólidos principios. Es el caso de Joaquín, una personalidad bien asentada en su afán por la verdad y el trabajo. Conceptos que son inseparables en los grandes hombres: voluntad y trabajo. Esos conceptos los tenemos que tener claro. Estaban tanto en el maestro, vamos a llamar de bachiller, y el alumno de bachiller, Vicente Ramos, y Joaquín Santo Matas. En su análisis hablamos de yo esencial. Es una salida. Y el yo esencial es saber quién es uno. El yo esencial es saber qué soy, qué hago en la vida. Contar con esa parte que tenemos todos nos habla de ser mejores personas, que nos permite tener una aceptación de lo que nos rodea, del mundo que nos rodea, agnósticos incluidos, y nosotros mismos. Es decir, ese yo esencial nos relaciona con el mundo exterior y con nuestro propio mundo interno, que hemos de conocer en profundidad y sin banalidades. Si es duro, es duro, y vamos a ello. Hay que picar. Ahí está su trabajo bien hecho, para hermanarnos a nosotros mismos, con fecundas raíces, con nuestras fecundas raíces de nuestra tierra y nuestro ser. Esa fue la labor esencial de Joaquín. Hermanarnos y hundirnos en nuestras raíces y en nuestro ser. Esa es una función inestimable, inestimable. Relacionarme con Joaquín o cualquiera de vosotros que lo conoce, en el Palacete de Gadea, en la calle o en los viajes a Valencia, con mis padres, María José, recuerdas, su amada esposa, me hizo tomar cada vez más conciencia de la loable valoración que de él se hacía, y lamentaría profundamente si no se le ha dado el justo reconocimiento que ha merecido a lo largo de toda su vida. Su personalidad, su inmensa personalidad, está caracterizada decididamente por su curiosidad por aprender más y conocer mejor y descubrirse en esa gran aventura del aprender. Él era un aventurero, siempre lo ha sido, en la aventura de aprender. Y yo soy testigo de muchas de sus conferencias y de muchas conversaciones particulares con él. Su claridad de inteligencia hace una buena lectura interna de cómo se sentía y encontraba con mucha definición
Él no divagaba. Podía ser agradable, chistoso, lo que queráis, pero era muy definitivo, muy fino en sus conclusiones. No divagaba, estaba ahí. Y por último, el valor y la creatividad. Por último, tranquilos, el valor y la creatividad. Esto era lo que lo definía, el valor y lo creativo. Era un hombre decidido a acometer empresas difíciles sin temores ni mojigaterías. Las empezaba y, siguiendo el dicho de Dostoyevsky, las llegaba al extremo, porque si no, son unas insignificancias. Él siempre se ha sentido parte de los demás, y nosotros, o al menos yo, me siento parte de él. Su vida no fue de luces, candilejas, resplandores, focos. También los tuvo, y no pocos. Tuvo mucha brillantez en su vida, y me alegro, puesto que nunca sabes cuándo te va a llamar. Para mí, Dios, soy cristiano, pienso que nos va a llamar algún día. No sé que nos va a llamar algún día. Él tuvo todas las candilejas que pudo tener. Pero también tuvo momentos oscuros, decepciones y tristezas. Y me viene a la cabeza una frase de Einstein, precisamente a los pacifistas, y dice el sabio: justamente los seres de más valor son objeto de la destrucción por parte de esta maquinaria tras la que se esconden grandes poderes como la imbecilidad, el temor y la codicia. Él fue una víctima, no digo, pero sí fue víctima de todo eso, María José. Lo sabemos, ¿verdad? Doy fe, alto y claro. No debemos olvidar que los alicantinos somos herederos de un legado de proporciones gigantescas, descendientes de hombres y mujeres que han empleado su vida, como Joaquín, en expandir y acrecentar este legado. Y nosotros tenemos como pueblo heredero legítimo la misma misión, y es la de conocer y dar a conocer el valor de este inmenso legado que nos ha sido transmitido por nuestros mayores. Nuestro origen telúrico y espiritual es posible que esté por aquí. Y espiritual, de esta santa tierra, tan teñida de amor y odio, la hemos de trabajar para que triunfe el amor y la lealtad. El amor y la lealtad, siempre. Me he perdido. El trabajo y la libertad. Que empleemos nuestros recursos en estos menesteres. Antes de Joaquín muchos lo hicieron, y igual que él sufrieron por ello. Yo, desde mi posición de amigo y conocimiento de Joaquín Santo Matas, pido para que sus enseñanzas, libros, virtudes personales sean expandidos como si de un huracán de humanidad se tratara, provocando una explosión que nos lanzara a la cara ese rostro sabio y bondadoso, sonriente, en espera de reconocimiento, con el que nos hablaba. Ejemplo imperecedero para Alicante y los alicantinos. Gracias, Joaquín, por tu existencia. Vamos a dar paso en unos minutos a la actuación musical que cerrará este acto de homenaje al grupo Umbaldí, como bien nos ha comentado Consuelo. Bueno, se han dicho muchas cosas, todas salían del corazón de los que estamos aquí en la mesa. Se ha hablado de Joaquín como un humanista, como un gran escritor de biografías, una persona con un elevado sentido del humor, y es verdad, damos fe de ello. Se ha hablado de él como un espíritu que sigue, que hoy debe estar aquí esta tarde entre nosotros,
como un hombre global en su afán de conocer, como un luchador por Alicante, pero nunca contra nadie, nunca contra nadie. Se ha hablado también de su sensibilidad y de su generosidad, de su constante trabajo, de su inquietud por aprender, de sus ganas de interpretar el mundo que le rodeaba. Se ha hablado de su labor de hermanamiento, de su virtud de hermanarnos, ¿no? para estar juntos a favor de la cultura, ¿no? de nuestra tierra, de su creatividad. Y se ha dicho también una palabra que yo creo que a todos nos une, ¿no? Que es la libertad de Joaquín. Era un hombre con un espíritu libre, que respetaba, que amaba la libertad. Era un hombre de unas miras muy amplias. Sí, y eso es lo que tienen las grandes personalidades, las grandes personas, los grandes estudiosos. Bueno, quiero darles las gracias por estar aquí. Nos queda el tramo final de la intervención y me van a disculpar, les pido disculpas porque al principio del acto no hemos citado, además de las personas que hemos estado aquí en la mesa, algunas en representación de instituciones. Quiero mencionar otras instituciones que por circunstancias no han podido estar esta tarde aquí, como la directora del Instituto Juan Gil Albert, Pilar Tebar, que le coincidía también con un acto hoy, y bueno, pues sabemos lo que es las agendas, ¿no? de instituciones y sobre todo en el mes de mayo, ¿no? Que coincide con las ferias del libro, presentación de muchas ediciones en el final de curso, ¿no? Antes de las hogueras de San Juan aquí en nuestra ciudad. Quiero agradecer también la presencia del Ateneo de Alicante, al que Joaquín también estuvo estrechamente unido, al Colegio de Arquitectos. Se ha comentado que también hizo una presentación del libro y también un homenaje, y cómo no, a mi querida Fundación Jorge Alió. Gracias, María, por estar aquí. La Fundación sabe que la sede también es un espacio, un poquito su casa para muchas actividades, y es de los aspectos, de las cuestiones de las que más contentos estamos en los últimos años aquí en la sede, ¿no? La extensión cultural continua que lleva a cabo esta fundación. Seguramente me olvidaré de alguna institución, el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Campello, que está también aquí con nosotros, el de Crevillente, directo o indirectamente representado por Consuelo, el grupo de estudios alicantinos, bueno, tantas y tantas personas, porque Joaquín, si por algo se caracterizaba, era porque no discriminaba a nadie, ¿no? Era una persona muy abierta, y estaba incluso por encima de ideologías. Les confieso que yo nunca hablé de política con Joaquín, ¿no? No hacía falta hablar de política con Joaquín. Lo que hacía falta era conocer, ¿no? Sus inquietudes por la defensa de nuestro territorio, de nuestra tierra alicantina, ¿no? Y con eso era suficiente. Joaquín era una persona de férreas convicciones, claro que sí, y eso pues efectivamente le costó algún disgusto a lo largo de su vida, ¿no? Pero yo creo, no sé, María José, me vas a permitir que lo diga, que él terminó sus días con alegría de espíritu, ¿no? Contento de lo que estaba haciendo en sus últimos años. María José muchas veces me ha dicho que me agradecía mucho que la sede le hubiera dejado este espacio, ¿no? Y yo, al contrario, siempre digo, es todo lo contrario, le agradecemos desde la sede que él hubiera dedicado el tiempo que dedicó, que eran muchas horas, a preparar cada una de las conferencias, ¿no? De los alicantinos ilustres. Y yo lo notaba, cada vez que acababa una conferencia aquí, Joaquín, lo notaba alegre, lo notaba feliz, ¿verdad? Y bueno, pues eso es con lo que nos queremos quedar aquí en la sede. Con el agradecimiento a todas y todos ustedes por estar aquí esta tarde en la sede, en este humilde, pero yo creo que muy sentido homenaje a nuestro querido Joaquín, que va a seguir entre nosotros,
si Dios quiere, dentro de unos meses, pues estaremos aquí presentando ese libro de escritos de las conferencias de Joaquín, y contaremos también con todos vosotros para que estéis aquí de nuevo acompañando a Joaquín. Nada más, muchísimas gracias de verdad. Es una tarde muy, muy sentida, muy querida por todos los que estamos aquí en la mesa, por el que les habla muy especialmente, porque cogí, ya les digo, un cariño de hermano mayor, el hermano que me había faltado hace unos años, y a María José. Gracias, María José, por ser como eres. Gracias. Perdón, es que queríamos que María José finalizara ella con unas palabras. Disculpad. Pues nada, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias una vez más por contar con la presencia de todos vosotros en este sitio donde yo vi las pocas veces que pude venir, porque por motivos laborales no podía asistir siempre, como hubiera sido mi deseo, pero yo aquí lo sentí feliz a mi marido, disfrutaba. Es verdad que era riguroso porque se lo preparaba con toda su alma, pero luego disfrutaba. Es verdad lo de que Joaquín no sobrepasaba lo de las ideologías, porque decía que hablando se entendía la gente, y él decía que con cultura y con respeto se podía llegar a aunar, no a separar, que todos en parte tenían razón, que no tenías por qué descalificar a nadie porque no pensara en todo como tú. Y siempre lo comparaba en un matrimonio mismo. Nadie somos iguales, cada uno piensa, pero eso es enriquecedor. Joaquín, por encima de todo lo estudioso que era, que es verdad, y eso se lo tengo que agradecer a mi suegro, porque le hizo amar la cultura. Mi suegro es una de las personas más cultas que yo he conocido en mi vida, y se lo supo pues transmitir a sus hijos. Y estoy diciendo la verdad. Pero por encima de la cultura y por encima de que es verdad que a pesar de que acababa de cumplir 69 años, tenía avaricia. Esa era la avaricia que tenía mi marido por saber. Esa era la avaricia que tenía mi marido por saber. Por encima de todo estaba su bondad. Un día, hablando por teléfono, Vicente Ramos me dijo: Joaquín era la sonrisa de la bondad. Joaquín era bueno y sobre todo era un hombre leal, con un sentido de la lealtad hacia todo y hacia todos, con un respeto infinito por todos. Nunca era capaz de discriminar a nadie, ni siquiera a los que tanto daño en su momento le hicieron. Pero al final del camino, lo que creo yo que siempre triunfa es la verdad. Y yo hoy se cumplen 6 meses que me falta la vida, que me falta lo más grande que me ha dado la vida, que ha sido mi marido. Pero es verdad que me he encontrado con el calor de todos y cada uno de vosotros, que ahí sí que digo que me falta vida para poderoslo agradecer. Y vuelvo a repetiros que gracias por querernos. Y Joaquín se sentirá igual de querido. Y solamente una pincelada. Nos conocimos en el Archivo Municipal un 24 de noviembre de 1982 y nuestra primera salida como novios fue a casa del padre del doctor Masmagro para lo de la tesis. O sea que esa fue nuestra primera salida intelectual, con lo cual, fíjate. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por vuestro cariño, de verdad. Muchísimas gracias. Por favor, ruego que si alguien tiene el móvil con voz, que le quite la voz, porque vamos a asistir
a la última intervención de Umberdi Sisters. Muchísimas gracias.
gracias, de corazón.